Bien, vamos a seguir. La semana pasada vieron cómo elaborar un mapa de forma sencilla, rápida. Modificamos un poco la simbología y agregamos las etiquetas a nuestra capa, la española. Bien, ahora vamos a ver más en detalle cómo podemos modificar la simbología de las capas que tenemos en QGIS y cómo modificar también las etiquetas. ¿Qué otras opciones tenemos para modificar las etiquetas y la simbología en QGIS? Vamos a agregar primeramente algunas capas vectoriales. Vamos a agregar una capa de polígonos, puede ser la capa de provincia o puede ser la capa española. Vamos a agregar una capa de línea, pueden ser los ríos, pueden ser las vías. Y vamos a agregar una capa de puntos, que pueden ser los poblados, por ejemplo. Bien. Y ahí tendremos una muestra de los tres tipos de símbolo que podemos tener en un sistema de información geográfica y en un mapa en general: polígonos, líneas y puntos. Recuerden que estamos abriendo un archivo vectorial, por lo tanto tenemos que dar clic en el primer icono que está arriba a la izquierda, que dice añadir capa vectorial y que se parece una vez. Damos clic aquí en explorar y vamos a abrir entonces la capa de provincias. Está aquí provincia.shp y se recuerdan que en el tipo dice archivo SHP, es el que tenemos que abrir. Doy clic acá y ahí tengo mi capa de provincias. Bien. Vamos a ver qué opciones tenemos para modificar la simbología de esta capa. Doy clic derecho, propiedades, y ahí estoy en las opciones para modificar la simbología. Bien. Por ahora vamos a usar un símbolo único. Eso significa que vamos a aplicar un mismo símbolo sobre todos los polígonos que componen esta capa. Es decir, que esta capa está compuesta de 32 polígonos, uno por provincia. Y cuando seleccionamos aquí arriba símbolo único, estamos aplicando este color a todos los polígonos de la capa. Bien. Si se recuerdan, nosotros vimos que podemos modificar el color de relleno de esos polígonos dando clic acá. Es decir, o doy clic sobre la flechita negra que está a la derecha y aquí selecciono otro color, o doy clic directamente sobre el color y ahí tenemos diferentes formas de encontrar el color que nos interesa. Bien. Sin embargo, tenemos más opciones en realidad. Podemos modificar, por ejemplo, la línea de contorno del polígono. Esto es una muestra de cómo saldría un polígono cuadrado en el visor. Para modificar el contorno, vamos a dar clic sobre esto aquí, lo que dice relleno sencillo. Doy un clic. Y a partir de ahí tenemos más opciones. Entonces, aquí puedo de nuevo modificar el color de relleno. Por ejemplo, aquí voy a poner un anaranjado, un beige. Y aquí puedo modificar el color de la línea exterior, es decir, de esa línea de contorno del polígono. Entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, un rojo para verlo bien, para que resalte. Entonces, de nuevo, doy clic aquí en la flechita negra y selecciono un rojo. Puedo mover aquí el círculo
puedo también desplazar la orientación del triángulo hasta encontrar el color que me interesa. Bien. Luego damos clic fuera de ahí y volvemos a esta pantalla. Vamos a ver qué tenemos ahora. De hecho, aquí ya tenemos una muestra de cómo saldrán los polígonos. Ahora tenemos unos polígonos con un relleno beige y un contorno rojo. Bien. Vamos a seguir modificando esto. Volvemos a las propiedades, estilo, y damos clic en relleno sencillo. Bien. Resulta que puedo modificar también el tipo de relleno. Por ahora estamos usando un relleno sólido, es decir que todo el polígono tiene un solo color que rellena por completo la forma del polígono. Bien. Vamos a ver que hay otras opciones. Podemos usar un relleno horizontal, vertical, usar cruces, diagonales y puntos. Bien. Por ejemplo, vamos a aplicar aquí diagonal hacia atrás. Y ustedes ven aquí el resultado preliminar. Damos clic en aceptar para ver eso en nuestro visor. Ahí tenemos entonces esas líneas diagonales del color beige que seleccionamos y que rellena todas las provincias. Bien. ¿Para qué se usa ese tipo de simbología? Verán que eso agrega una posibilidad de categorías, de agregar una nueva categoría en nuestra leyenda. Es decir, que en vez de tener solamente colores rellenos en las provincias en función de un criterio, por ejemplo, el número de habitantes o la densidad poblacional, etc., en vez de tener solamente la variación de color, de un color que llene por completo las provincias, pues tenemos esa variación de color, rojo, verde, amarillo, etc. Y además podemos tener una variación en el tipo de relleno, es decir, que nos da más posibilidades de agregar nuevas categorías a nuestra leyenda y el lector logrará identificar cada una de esas categorías en el mapa. Bien. La segunda razón por la que se usa ese tipo de símbolo es para los mapas que se imprimen a blanco y negro. Es decir, que en algunas publicaciones, algunos libros, no se puede imprimir a color, simplemente por el precio del libro o por el costo de producción. Y por lo tanto se presentan mapas en niveles de gris, en blanco y negro. En ese caso, la simbología no puede usar los colores. Por lo tanto, hacemos variar simplemente el tipo de relleno. Por ejemplo, diagonal hacia atrás para las provincias que tienen mucha población, diagonal hacia adelante para las provincias que tienen poca población, etcétera, etcétera. Bien. Volvemos aquí a propiedades de nuestra capa de provincias. Bien. Volvemos a dar clic aquí en relleno sencillo. Y fíjense que también podemos modificar aquí el tipo de línea, de la línea de contorno. Es decir, que en vez de tener una línea sólida, podemos usar una línea discontinua. Una línea con guiones, una línea de punto, etcétera, etcétera. Bien. Por último, podemos aquí modificar la anchura de esa línea exterior, de esa línea de contorno. Es decir, ustedes ven cómo va cambiando aquí en la muestra. Puedo aumentar o disminuir el valor del ancho de esa línea exterior. Bien. Eso nos separa de ahí, es decir, que tengo aún más libertad para modificar el tipo de símbolo que voy a usar en los polígonos. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos un contorno rojo, tenemos unas diagonal
de ese color, digamos, anaranjado o beige. Y yo podría agregar también otro color por debajo que rellene por completo el polígono. Eso nos da aún más libertad, perdón, para modificar la simbología de esos polígonos. ¿Cómo hacemos eso? Damos clic aquí en este símbolo, el signo de más, que dice añadir capa de símbolo. Bien, vamos a dar un clic. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos un símbolo que está compuesto de, digamos, dos subsímbolos. Un relleno azul con una línea exterior negra que está por encima de un relleno rojo con las diagonales anaranjadas. Bien. Entonces, el orden aquí importa mucho. Es decir, que por ahora estoy viendo ese relleno azul encima del cuadrado rojo con diagonales anaranjadas. Si selecciono el primer relleno, el azul, a mí me ha salido azul, eso fue eh, por defecto, eso es aleatorio, a lo mejor a ustedes les saldrá de otro color, no importa. Selecciono el primer símbolo aquí, el primer que dice relleno sencillo, y damos clic en la flecha que dice aquí bajar. Bien. Y ahí ustedes ven cómo cambia nuestra muestra. Ahora sí veo el símbolo azul por debajo del símbolo que tiene un contorno rojo y unas diagonales anaranjadas. Si doy clic en aplicar para ver el resultado, eso es lo que tenemos. Entonces ahí tenemos otro tipo de símbolo aún más complejo, digamos, con diagonales, un color de relleno y un color de contorno. Ahora una pequeña práctica para ustedes. Tienen que hacer, aplicar una simbología para todos los polígonos, es decir, un símbolo único, con un color de relleno verde oscuro, unas cruces encima de ese color de relleno, las cruces que llenen el polígono de color negro y un contorno de color negro. Pongan en pausa el video, tómense unos minutos para pensarlo, intentarlo y luego veremos la corrección. Entonces, ¿qué hacemos? Clic derecho, propiedades. Y vamos a modificar esos símbolos. El color de relleno completo que está por debajo de los demás símbolos, dijimos que tiene que ser un verde oscuro. Entonces voy a dar clic sobre el azul y ahí muevo el cursor hasta encontrar un verde oscuro. Bien, es decir, muevo aquí el cursor dentro de este panel hasta encontrar un color verde. Aquí me dice el color actual sería este. Nosotros queremos un verde oscuro, por lo tanto, sobre esta barra vertical voy a mover el cursor hacia un color verde oscuro. Siempre miro el resultado acá, donde dice actual. Ahora sí tengo un verde oscuro. Damos clic en aceptar. Línea exterior para esto en realidad no la vamos a necesitar porque usaremos la línea exterior que estará en el segundo subsímbolo, el que tenemos aquí arriba. Bien. Entonces línea exterior lo voy a pasar a borde transparente. Fíjense que le doy clic aquí al triángulo negro y aquí activo borde transparente, la primera opción que está arriba.
La segunda manera de hacerlo es simplemente seleccionar aquí donde dice estilo de línea exterior. En vez de poner línea sólida, ponemos sin plumilla. Y volvemos al mismo resultado, es decir, que quitamos el contorno negro del subsímbolo verde aquí. Bien. Pasamos al segundo subsímbolo, el que está arriba. Entonces doy clic aquí en relleno sencillo. Y dijimos que lo que queremos es un contorno negro. Entonces, primeramente, donde dice línea exterior, voy a seleccionar un color negro. Por ejemplo, aquí muevo esta barra vertical hasta abajo. Y ahí tenemos el color más negro posible. Bien. Aceptar. Estilo de línea exterior. No quiero una línea de guiones. Queremos una línea sólida. Entonces doy clic en el triángulo negro y selecciono aquí línea sólida. Y dijimos que en el centro queremos diagonales. No, no queremos diagonales, perdón, queremos cruces negra. Entonces voy a modificar esto. Estilo de relleno. Doy clic acá y seleccionamos cruz. Y dijimos que son cruces negras. Fíjense que aquí todavía tenemos el color anaranjado, perdón. Por lo tanto, aquí en relleno, de nuevo doy clic en el color y de nuevo bajo esta barra para tener el color negro. Doy clic en aceptar y ahí tenemos el símbolo que queríamos. Bien, perfecto. Ahora vamos a poder continuar. Vamos a trabajar ahora con las líneas. Un archivo vectorial que contiene líneas. Como dijimos, pueden ser ríos, pueden ser carretera, etc. Por ahora vamos a trabajar con las vías del país. Vamos a desactivar provincia por ahora, es decir, que doy clic aquí sobre esa casilla en el panel de capa para activar o desactivar la capa en el visor. Por ahora la desactivamos. Bien. Vamos a abrir otro archivo vectorial, por lo tanto doy clic aquí en añadir capa vectorial. Como siempre, el mismo símbolo para esos archivos vectoriales. Doy clic aquí en explorar y vamos a buscar un archivo que se llama vías. Vías.shp es el archivo shape. Abrir, abrir. Y aquí tenemos las vías del país. Bien. Una buena práctica, como siempre, es abrir la tabla de atributo para ver qué tipo de información tenemos detrás de cada una de esas líneas. Entonces vamos a dar clic derecho sobre vías, abrir tabla de atributos y aquí vemos el tipo de información que podemos encontrar, lo largo, la longitud de cada uno de esos pedazos, de esos tramos de vías. Una categoría que nos dice qué tipo de vía tenemos, si es una carretera pavimentada, si es transitable todo el año o no, si es un camino vecinal, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos primeramente a acercarnos a una parte aquí de Samaná. Entonces, como lo hice, le doy para atrás, doy clic aquí en el zoom, en la lupa que tiene un signo positivo aquí, y tengo dos opciones: o doy un clic izquierdo directamente, o doy un clic izquierdo, no suelto el clic, dejo la tecla presionada, dibujo un cuadro sobre la zona que quiero ver en el visor y suelto el clic izquierdo. Y ahí tenemos entonces la parte oriental de Samaná. Bien.
Vamos a modificar las vías, la simbología de las vías. Doy clic derecho, propiedades. Bien. De nuevo tenemos dos opciones. O quiero simplemente modificar la anchura y el color de esa línea. En ese caso, sigo con el line aquí arriba, esa primera opción arriba, seleccionada. Y desde acá ya puedo modificar el color. Por ejemplo, un rojo. Y aquí en anchura puedo modificar el ancho de esas líneas. Fíjense aquí cómo va cambiando a medida que subo o bajo ese valor. Lo voy a dejar así en 1.06. Bien. Así rápidamente puedo modificar la simbología. Pero también podemos entrar un poco más en detalle. Voy a dar clic derecho sobre vías, propiedades. Y de nuevo, si queremos más opciones, damos clic aquí en línea sencilla. Línea sencilla, ¿qué otra opción me da? Primeramente, aquí puedo modificar el estilo, perdón, de la plumilla, es decir, el estilo de la línea. Aquí tenemos una línea sólida, continua, y puedo poner una línea de guiones, de puntos, etc. Vamos a poner, por ejemplo, una línea de guiones. Y por otro lado, puedo modificar, por ejemplo, el estilo del extremo, es decir, de las puntas de las líneas. Aquí las puntas tienen un borde cuadrado, pero yo podría poner un borde redondo. Ustedes ven cómo cambia un poquito el símbolo. Fíjense aquí, en esta parte de la pantalla, tenemos aquí un borde redondo y hay un borde cuadrado. Bien. Doy clic en aceptar para ver el cambio y ahí está. Bien. ¿Para qué se usa esto? Generalmente, cuando tenemos eh, unos límites administrativos, tendemos a usar líneas discontinuas para diferenciarla de las vías. Es decir, que las vías tienden a ser representadas con líneas continuas y los límites administrativos con línea discontinua. Pueden ser línea de guiones, pueden ser línea de punto, etc. Bien. Por otro lado, si tengo un mapa en el que quiero representar diferentes tipos de vías, las carreteras, los caminos vecinales, las calles, etcétera, etcétera. Ahí sí voy a necesitar usar diferente tipo de símbolo. Es decir, que típicamente las carreteras, que son más importantes, tendrían una línea, perdón, continua y gruesa. Los caminos vecinales, al contrario, tendrían en mi mapa una línea discontinua de puntos, de guiones, y sería una línea estrecha. Bien. También podemos hacer variar el color de esas líneas. Para carreteras, vías, que son elementos artificiales creados por el hombre, de forma general tendemos a presentarlos de color rojo. Rojo o variación de rojo. Es decir, puede ser un rojo oscuro, claro, muy claro, hasta rosado. Pero usamos esa simbología porque ese color es característico de algo que no es natural. Bien. En otros mapas verán que las vías se presentan con niveles de gris, gris oscuro, gris claro. Pero de forma general tendemos a usar líneas continuas. Bien. Vamos a ver qué otra opción tenemos para ese símbolo de línea.
Clic derecho sobre vías, propiedades. Bien. Damos clic aquí en línea sencilla. Y en este caso también podemos agregar un subsímbolo. Es decir, que puedo agregar una línea por debajo o por encima de esta primera línea roja que tenemos. Bien. ¿De qué nos sirve esto? Pues eso lo vamos a usar en particular para dibujar una línea con un color central y un color en la orilla, que eso es un tipo de símbolo que se usa en particular para las carreteras. Damos clic aquí, vamos a hacer una primera etapa antes de dar clic en el signo que dice añadir capa de símbolo, vamos a arreglar este primer símbolo acá. Lo que quiero al final es una línea que me permita representar las carreteras con un color rojo en el centro y un color negro en el borde. Bien, ¿cómo hacemos? Entonces aquí ya tenemos nuestro color rojo, pero vamos a volver a una línea continua. En estilo de plumilla, busco aquí línea sólida. Ya tenemos nuestro color central. Doy clic aquí en añadir capa de símbolo. Tenemos una línea negra. Vamos a pasarla por debajo de nuestra línea roja. Entonces selecciono aquí la línea negra. A mí me salió negra, a lo mejor a ustedes saldrá de otro color. Y doy clic en bajar. Bien. ¿Qué pasa aquí? Estamos viendo solamente la línea roja porque la línea negra está justo por debajo y es estrecha, por lo tanto no la vemos. Bien. Entonces aquí pongo un color negro, si a ustedes les salió de otro color lo cambian hasta poner algo negro acá. Y vamos a modificar la anchura de plumilla. Vamos a aumentarla hasta que, hasta que sea más ancha que el color central. Y ahí tenemos entonces el símbolo que queríamos. Una línea roja en el centro y un borde negro. Damos clic en aceptar para ver el resultado. Y aquí tenemos nuestras carreteras. Obviamente aquí no tenemos solamente carreteras sobre Samaná. Sería solamente en la parte occidental de Samaná, pero para práctica, ustedes ven aquí cómo podemos crear una simbología que permite representar las carreteras en el mapa. Bien. Vamos a ver que aquí tenemos un pequeño problema. ¿Y cuál es ese problema? Pues si se fijan, las líneas se solapan. Acá se ve, ahí también se ven que hay dos encima de otra línea, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es un problema de simbología. No queremos representar las carreteras de esa manera. Queremos simplemente que el borde negro no pueda pasar encima del color rojo. Bien. ¿Cómo vamos a hacer eso? Simplemente vamos a definir un orden de prioridad. Es decir, que vamos a decir que el color rojo siempre es prioritario encima del color negro. De tal manera que el negro nunca corte una línea roja. Para eso volvemos a vías, clic derecho, propiedades. Y acá abajo, donde dice avanzado, vamos a seleccionar niveles de símbolo. Aquí vamos a activar esta casilla, activar niveles de símbolo. Bien. Aquí tenemos nuestro símbolo, la línea roja con su contorno negro.
Y aquí tenemos los dos subsímbolos que creamos acá arriba. La línea negra que está por debajo de la línea roja. Bien. Aquí el número que tenemos puede cambiar, lo podemos modificar. Ese número que está a la derecha de cada uno de esos subsímbolos, que es el orden de prioridad. Es decir, que aquí la línea negra tiene una prioridad inferior, 0, a la prioridad de la línea roja, 1. Por lo tanto, estamos en el caso que queremos nosotros, es decir, darle más prioridad a la línea roja que a la línea negra. Vamos a dejarlo así. Si estuviera mal, podríamos modificarlo. Simplemente doy doble clic aquí y podría aumentar el nivel de prioridad de la línea roja. Pero ya así es suficiente. Entonces damos clic en aceptar y aceptar de nuevo. Ustedes ven ahora el cambio. Ya tenemos cruces que tienen mucho más lógica. Las líneas negras nunca pasan encima de las líneas rojas. Y así se entiende mucho mejor la intersección entre líneas. Bien. Vimos la simbología de los polígonos, vimos la simbología de las líneas. Vamos a terminar ahora con la simbología de unos puntos y vamos a agregar una nueva capa vectorial. Primero voy a desactivar la capa de vías para que no aparezca en el visor. Doy clic aquí sobre esta casilla. Doy clic ahora sobre este icono, añadir capa vectorial, explorar y aquí busco poblados, poblados.shp. Damos clic en abrir y aquí tenemos los poblados. Fíjense que aquí estoy viendo solamente un poblado que está en la península de Samaná, porque aplicamos el zoom ahorita. Si quiero volver a ver toda la capa a nivel nacional, hay diferentes opciones. La más sencilla es dar clic derecho sobre poblados, zoom a la capa. Y ahí vuelvo a ver la capa entera. Bien. La segunda opción es dar clic sobre esta lupa que dice Zoom General. Esta lupa con 3 flechas azules. Si vuelvo a Samaná, aquí estoy en la península de Samaná sobre las carreteras que vimos anteriormente. Doy clic sobre esa lupa que dice Zoom General y vuelvo a ver la extensión de todas las capas. La capa de poblado, vías y provincias al mismo tiempo. Bien, eso es por si se pierden. Si aquí se perdieron, usaron el zoom, no encuentran los datos, simplemente dan clic sobre esa lupa con las 3 flechas azules. Ok. Vamos a ver cómo podemos modificar la simbología de los poblados. Primero me voy a acercar a unos poblados. Bien, usando la lupa. Y ahora doy clic derecho sobre poblados, propiedades. De nuevo aquí, si uso la primera opción, la de arriba, que dice marker, simplemente puedo modificar el color, por ejemplo un rojo, y puedo modificar el tamaño de ese símbolo. Ahí aumento o disminuyo el tamaño. Bien. Si quiero crear símbolos un poco más complejos, en este caso doy clic en marcador sencillo. Y ahí puedo modificar el color de relleno, pero también puedo modificar el color de la línea exterior. Aquí tenemos una línea exterior de color negro, vamos a modificarla y vamos a poner un color, vamos a ver, un color anaranjado.
Entonces, por ejemplo, aquí muevo el cursor y muevo aquí el círculo hasta tener el color anaranjado que quiero. Bien, damos clic en aceptar y tenemos ahora sí unos puntos rojos con una línea anaranjada. Bien. ¿Qué otra cosa puedo hacer aquí? Vamos a dar clic derecho, propiedades. De nuevo, puedo modificar aquí, agregar otro nivel de símbolo, agregar un subsímbolo. Está acá. Pasarlo hacia abajo, doy clic en bajar. Y aumentar su tamaño hasta que eso produzca otro nivel de contorno alrededor del punto. Es decir, por ejemplo, aquí vamos a quitar la línea negra. Entonces el estilo de línea exterior vamos a poner sin plumilla. Y en color de relleno vamos a usar un verde. Aumento el tamaño de ese círculo verde hasta que se pueda ver por debajo y alrededor del punto rojo. Y aquí entonces tengo diferentes colores en mi símbolo, un centro rojo, un primer contorno anaranjado y un tercer contorno verde. Vamos a ver el resultado y ahí está. Desde el principio nosotros estamos trabajando aquí con una sola forma que es un círculo. Eso también lo podemos modificar. Clic derecho, propiedades, sobre poblados. Y eso ya lo habíamos visto. Aquí podemos seleccionar un cuadrado, una estrella, una elipse, etcétera, etcétera. Resulta que tenemos también otras opciones. Vamos a dar clic aquí en marcador de elipse. Ya que estamos en una elipse, si ustedes seleccionaron un cuadrado va a decir marcador sencillo, no importa. Damos clic aquí. Y arriba donde dice tipo de capa de símbolo, marcador de elipse, vamos a dar clic sobre el triángulo negro. Y seleccionamos abajo lo que dice marcador SVG. Bien. ¿De qué se trata? Se trata de símbolos que han sido creados por un programa de dibujo vectorial. Es decir, que eso nos permite tener formas más complejas que simplemente un círculo o un cuadrado. Bajamos aquí a la derecha y ustedes ven aquí que tenemos unos símbolos que ya están en memoria de la computadora, llegan con la instalación de QGIS. Y tenemos entonces aquí un gran número de opciones para representar, por ejemplo, ubicar un restaurante, un cine, eh, una estación de tren, un hotel, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí tenemos muchas opciones de símbolo para usar en el mapa. Vamos a seleccionar la primera aquí, una casita con una persona que está caminando por dentro. Vamos a modificar acá el color de relleno. Vamos a poner un color negro. Y vamos a aumentar el tamaño de ese símbolo. Está en 2. Lo voy a poner aquí en 6. Tiene una rotación porque la elipse tenía una rotación. Entonces vamos a anular esa rotación. Damos clic aquí en la flechita que tiene una cruz. Y volvemos al valor 0. También pueden escribir directamente con su teclado 0. Damos clic en aplicar
y ahí tenemos entonces nuestro símbolo aplicado a toda la capa. Anotar que ese tipo de símbolo lo podemos crear con el programa Inkscape que les puse en la carpeta de programas que ustedes descargaron de Google Drive. Pueden instalar ese programa, seguir tutoriales en internet y aprender a dibujar nuevos símbolos, que pueden ser el logo de su institución, puede ser lo que le pase por la mente, lo que ustedes necesiten en su mapa. Y luego suben esos símbolos a la biblioteca de QGIS, a una carpeta de QGIS que está en la computadora, y podrán usar el símbolo aquí en el visor. Ya vimos entonces cómo modificar de forma bien detallada un archivo de polígono, el archivo de provincia, un archivo de línea, el archivo de vías, y un archivo de punto, el archivo de poblados. Bien. Antes de pasar a las etiquetas, vamos a agregar una última cosa. Vamos a ver cómo agregar el color del mar a nuestro mapa. ¿Por qué? Porque un mapa tenemos que evitar, en la medida de lo posible, de tener áreas en blanco. Las áreas en blanco corresponden a la ausencia de información. Sin embargo, nosotros cuando presentamos la isla española o alguna información sobre la República Dominicana, sabemos muy bien que alrededor de la isla tenemos el Océano Atlántico al norte y el Mar Caribe al sur. Entonces no podemos dejar esos espacios en blanco. ¿Cómo hacemos para agregar el mar, el color azul del mar a nuestro mapa? Vamos a verlo. Primero voy a desactivar ahora los poblados. Ya no necesitamos esa capa en el visor. Vamos a dar clic aquí en Añadir capa vectorial, Explorar, y vamos a agregar aquí la capa Hispaniola, hispaniola.shp. Damos clic en Abrir. Yo estaba sobre la península de Samaná. Vamos a volver a ver la extensión completa. Doy clic aquí, si se recuerdan, en la lupa con las tres flechas azules. O clic derecho sobre la capa española, zoom a la capa. Mi capa española cogió el color azul. Tenemos que evitar totalmente ese color porque ese color se usa para el agua. No es correcto representar eh, una tierra de ese color, entonces yo lo primero que voy a hacer es modificar ese color. Si a ustedes les salió de color beige o verde oscuro, lo pueden dejar así. Clic derecho sobre Española, propiedades, y modifico aquí el color como siempre. Bien. Ahora dijimos que queremos poner un color sobre el mar. Fíjense que el mar es, digamos, todo lo que llena mi visor, menos la tierra que tenemos en el centro, menos los polígonos que tenemos aquí en nuestra capa española. Entonces, para fijar un color a lo que está alrededor de esos polígonos, vamos a usar lo que se llaman los polígonos invertidos. Bien. Doy clic derecho sobre la capa española. Vamos a primeramente duplicar esta capa, es decir, que la vamos a copiar y pegar automáticamente en nuestro panel de capa. Doy clic aquí en duplicar. Y abajo aparece una nueva capa que dice española, copiar. Esa capa por defecto está desactivada. Entonces lo primero que tenemos que hacer, es muy importante, es activarla. Bien. Después de activarla, doy clic derecho sobre esa capa que dice española copiar. Clic derecho, propiedades. Aquí buscamos
arriba donde dice símbolo único y vamos a modificar esto. Doy un clic sobre símbolo único y vamos a pasar aquí a polígonos invertidos. Y lo que ustedes ven aquí, ese color, será el color no del polígono, sino de lo que está fuera del polígono. Vamos a buscar un color que corresponda al color del agua. Resulta que aquí abajo yo tengo unas opciones. Hay una que dice Water. La voy a usar. Doy clic. Y aquí tengo un color azul. O si no, como siempre, buscan aquí el color azul que ustedes quieran eh, dentro de esa ventanilla de colores. Damos clic en aceptar. Y ahora yo tengo el color azul para todo lo que está fuera de esos polígonos de la capa española. Bien. Entonces eso es algo que tienen que hacer cuantas veces hacen un mapa sobre la República Dominicana. Se debe de ver el mal. Y también recuerden que debemos de ver los límites de Haití, es decir, si hago un mapa específicamente sobre la República Dominicana, así, no puedo quitar aquí Haití y poner el mar. Sencillamente, geográficamente es incorrecto. Entonces dejo aquí Haití con mi capa española y el mar alrededor de la isla española. Ese mar podemos representarlo de otra forma, si así lo desean, es decir, que podemos hacer una variación de color. Desde la costa tendremos un mar un poco más claro, hasta el alta mar, ahí tendremos un color un poco más oscuro. Vamos a hacerlo para que vean un poco el resultado. Damos clic derecho de nuevo sobre Hispaniola, copiar. Propiedades. Y aquí damos un clic en relleno sencillo para tener más opciones para modificar nuestra simbología del mar. Donde dice aquí tipo de capa del símbolo. Vamos a seleccionar aquí lo que dice relleno shape burst. Tipo de capa del símbolo. Doy clic aquí, dice relleno sencillo. Y seleccionamos aquí lo que dice relleno shape burst. Y eso nos permite hacer una variación entre dos colores. Bien. Voy a seleccionar aquí un azul claro, lo tengo aquí por defecto. Y abajo, donde tengo ese color blanco, voy a seleccionar un azul oscuro. Doy un clic. Seleccionamos un azul y buscamos un azul que sea relativamente oscuro. Algo como esto. Bien. Es decir, que ahí tendré una transición entre una costa con un mar de color claro y un altamar con color más oscuro. Bien. Vamos a seleccionar aquí este botón que dice sombrear a una distancia dada. Doy un clic aquí para activar esta opción. Y aquí puedo entrar el valor que me dice sobre qué distancia se va a hacer la transición de un color a otro. Puedo dejarlo así como está por defecto en 5 milímetros. Damos clic en aceptar y aquí entonces tenemos esa variación de un color más claro a un color más oscuro. Eso es estrictamente visual para mejorar un poco la visión del mar en nuestro mapa. Desde un punto de vista, digamos, geográfico, no es del todo correcto porque da la sensación de que aquí se trata de la batimetría. Y la batimetría no sigue exactamente esta disposición, digamos.
Podemos tener zonas muy profundas cerca de las costas, directamente aquí en Barahona, por ejemplo, y otras zonas que al contrario son poca profunda a pesar de que estemos lejos de las costas. Pero bueno, es simplemente para que vean un poco las diferentes opciones que tenemos en cuanto a modificar el color del mar. Bien. Ahora vamos a ver cómo modificar las etiquetas un poco más en detalle. La última vez nosotros usamos las etiquetas para poner el nombre de Haití y de la República Dominicana. Eso lo podemos modificar y vamos a tomar como ejemplo la capa de ríos de la República Dominicana. Damos clic aquí en la V de vector, añadir capa vectorial, explorar y aquí vamos a buscar la capa que dice ríos.shp. Damos clic en abrir, abrir. Fíjense de algo, es un error ahí muy común. No veo mi capa de ríos, a pesar de que la cargué en el panel de capa. No la veo, ¿por qué? Porque está por debajo de la capa española. Está aquí. Entonces simplemente arrastro la capa de ríos y la paso encima de la capa española. Y ahí vemos nuestros ríos. Me voy a acercar a la península de Samaná. Aquí están los ríos. Ese color no se ve muy bien, lo voy a modificar. Clic derecho sobre la capa de ríos y cambio el color. Lo paso a un azul un poco intenso para que se pueda ver. Ok, aquí tengo mis ríos. Bien. Hay ríos que no desembocan al mar, eso es un pequeño error de digitalización de la información de las personas que han elaborado esa capa, no tiene mucha importancia para nuestra práctica. ¿Qué información contiene esa capa de ríos? Como dijimos, cuando cargamos una nueva capa que no conocemos, una buena práctica es abrir su tabla de atributos para ver qué información contiene. Ahí vemos que cada línea contiene una longitud, en metro de largo, un nombre, por ejemplo, Arroyo Curabrito, Arroyo La Venta, etc. Y una clave que corresponde en teoría a la categoría del río, pero aquí tenemos prácticamente solo el número 1 y en algunos casos tenemos otros números. Lo que nos interesa entonces es esta columna que contiene los nombres. Bien. Ya vemos que algunos de esos nombres salen con caracteres extraños. Significa que tenemos que modificar la codificación de la capa. Cierro aquí la tabla de atributo. Vuelvo a ríos, clic derecho, propiedades, general y paso de sistema a UTF-8. Aplicar, aceptar. Y vuelvo a abrir aquí la tabla de atributos, clic derecho, abrir tabla de atributos. Y vemos que se resolvió el problema. Aquí dice zanja de desagüe. Bien. Queremos entonces poner las etiquetas de los ríos. Doy clic derecho sobre ríos, propiedades, etiquetas, aquí en el menú que está a la izquierda. Por ahora dice sin etiqueta, las activamos dando clic en mostrar etiqueta para esta capa. Bien. Recuerden que si lo dejo así, le doy a aplicar, no se ve ninguna etiqueta. ¿Por qué? Porque todavía no le he dicho con qué campo, es decir, con qué columna voy a nombrar esos ríos. Entonces ahí dice etiquetar con y voy a seleccionar nombre.
etiquetar con el nombre. Bien, damos clic en aplicar y aceptar. Y ahí tengo los nombres. Así lo hicimos la última vez con la capa española. Fíjense que se ve muy desordenado. Sobre todo es difícil entender que esos son los nombres de los ríos porque tienen un color diferente a los ríos y esos nombres no siguen las curvas de los ríos como tendríamos en una hoja topográfica. Entonces vamos a modificar esto. Doy clic derecho sobre ríos, propiedades. Y vamos a entrar un poco más en detalle. Aquí tengo un menú que me permite modificar mucho las etiquetas. Primero le doy clic aquí a texto. En texto puedo modificar el tamaño de las letras. Por ejemplo, aquí la vamos a bajar un poquito. La vamos a poner en 5.25. Luego puedo modificar el color de esas etiquetas. Entonces, fíjense, yo voy a dar clic aquí y voy a tratar de seleccionar el mismo azul que usamos para las líneas de los ríos. Doy clic aquí sobre la flecha negra y en colores recientes, el primer color que encuentro es el último color que usé, es decir, es el color que usé para modificar los ríos, arroyos y cañadas del país. Le damos clic aquí y sabemos que tenemos el mismo azul para nuestras etiquetas y para los ríos. Así el lector entiende automáticamente que ese nombre que vemos es el nombre del río o de la cañada o del arroyo. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a entrar aquí donde dice margen. Bien. ¿Margen de qué se trata? Ustedes lo ven aquí. Se trata de dibujar una especie de contorno alrededor del texto. ¿Por qué eso es importante? Porque si dejo mi texto de color azul y solapa un poquito un río, el dibujo de un río que tiene el mismo color azul, no voy a poder leer el texto. Entonces yo lo que quiero es otro color de contorno, típicamente un color blanco, para que mi texto resalte encima de cualquier fondo. Activo aquí la casilla que dice dibujar buffer de texto y dejo eso por defecto como está, con un tamaño de 1 y un color blanco. Bien. Aquí puedo modificar un fondo, puedo agregar aquí una sombra a mi texto. Lo vamos a dejar todo esto por defecto y puedo cambiar aquí la ubicación. Eso sí lo vamos a modificar. Por ahora dice ubicación paralelo. ¿Qué significa esto? Que el texto se va a ubicar de forma paralela al centro de la línea del río. Nosotros lo queremos curvo, porque queremos que el texto siga la curvatura del río. Bien. Luego vamos a activar aquí sobre la línea y vamos a quitar encima de la línea. Damos clic en aceptar. Y aquí tenemos nuestros ríos. Vamos a acercarnos un poquito para verlos. Aquí veo entonces el texto que sigue la curvatura del río. Tiene el mismo color por dentro. Tiene un color blanco alrededor para no confundir el texto azul con la línea azul. Y el nombre está encima del río de tal manera que es más fácil entender, asociar, perdón, el nombre con la línea correcta. Ya yo sé que esta línea, por ejemplo, es Río de Bonilla. Entonces lo mismo se puede usar para modificar las etiquetas para unos polígonos
como las etiquetas de provincia, o para las etiquetas de vías. Todo eso lo vimos, permite modificar aquí las etiquetas y la simbología para una capa entera. Es decir que, por ejemplo, si vuelvo aquí a mi capa de provincias, desactivo las demás, se recuerdan que aplicamos la misma simbología para todos los polígonos que tenemos en esta capa de provincia, para Montecristi, para Puerto Plata, para Santiago, eh, Mao, Valverde, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué pasa si queremos aplicar una simbología en función de un criterio? Es decir, por ejemplo, si quiero hacer un mapa temático que se refiera a la densidad de población. Y en este caso yo quiero tener unos polígonos rojo intenso para las provincias que tienen una alta densidad poblacional, como Santo Domingo, el Distrito Nacional, etcétera, y un rosado claro para las provincias que tienen una baja densidad poblacional. En este caso doy clic derecho sobre provincia, propiedades, estilo, y ahí vamos a cambiar la primera opción. En vez de usar el símbolo único, vamos a pasar a una simbología categorizada o una simbología graduada. Vamos a hacerlo aquí, pero de forma sencilla, resumida, simplemente para que tengan una idea de cómo se hace. Si quieren entrar más en detalle, tendrán que ver el video facultativo sobre la semiología gráfica y reducción de la información. Bien. Antes de modificar esto, vamos a ver qué contiene la tabla de atributo de esta capa de provincia. Vuelvo aquí, provincias, abrir tabla de atributo. Tengo diferentes columnas, una que contiene los nombres, una que contiene el área de cada una de las provincias, etcétera, etcétera. Y hay una aquí que contiene la densidad poblacional. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar este campo de densidad para aplicar un color diferente. Es decir, que por ejemplo aquí la provincia de Pedernales, que tiene una densidad muy baja, de 17 habitantes por kilómetro cuadrado, tendrá un color rosado claro. Al contrario, la provincia del Distrito Nacional tiene una densidad de más de 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Bien. Y ahí tendremos entonces un polígono de color rojo oscuro o rojo intenso. Cierro esto, volvemos a las propiedades y pasamos aquí entonces a símbolo categorizado. Podríamos usar graduado, nos deja más libertad, pero para simplificar el proceso ahora vamos a usar categorizado. Columna, ¿qué columna vamos a usar? ¿Qué campo vamos a usar para saber qué color debe tener tal o tal provincia? Pues lo dijimos, vamos a usar la variable de densidad. Esa es la información que queremos presentar en nuestro mapa temático. Entonces seleccionamos aquí densidad. Bien. Símbolo, se quedó con la simbología que teníamos anteriormente, que es un poco compleja, con dos niveles de símbolo, con unas cruces, etc. Vamos a cambiar esto y vamos a volver a un símbolo, digamos, normal. Voy a quitar las cruces que están acá.
dando clic en el signo aquí que dice eliminar capa de símbolo. Y para este símbolo verde le voy a agregar una línea exterior negra. Entonces línea exterior pongo el color negro y estilo de línea exterior le pongo una línea sólida. Bien. El color de relleno es verde, pero eso es lo que vamos a modificar nosotros ahora con nuestras categorías. Doy clic en aceptar. Rampa de color. ¿Qué color queremos usar para representar la densidad poblacional? Damos clic sobre el triángulo negro y aquí tenemos diferentes rampas propuestas, variaciones de color. Generalmente para la densidad poblacional se usa una variación de rojos. Entonces vamos a seleccionar esto, reds, rojos. Y damos clic aquí en el botón clasificar. Bien. Y ahí tenemos lo que queríamos. Las provincias que tienen una densidad poblacional baja tendrán un color claro. Tendremos una transición poco a poco hasta las provincias que tienen un color oscuro porque tienen una densidad poblacional alta. Damos clic en aplicar, aceptar y ahí tenemos nuestro mapa de densidad poblacional. Bien. Eso facilita la lectura del mapa, es decir, que rápidamente el lector puede entender cuáles son las zonas con una muy alta densidad. Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, etc. Y puede identificar las zonas con una muy baja densidad poblacional. El Ceibo, Elías Piña, Independencia, Pedernales. Bien. Podemos agregar los valores dentro de los polígonos, los valores de densidad. Eso no sería muy sencillo, ya ustedes saben hacerlo. Clic derecho sobre provincias, propiedades, etiquetas. Pasamos de sin etiqueta a mostrar etiqueta para esta capa. Etiquetar ¿con qué? Pues con los valores de densidad. Texto negro, pero fíjense que aquí también vamos a usar un margen. Les voy a explicar por qué. Lo voy a dejar así por ahora. Doy clic en aceptar. Fíjense que ese texto negro se ve muy bien sobre las provincias claras y se ve mal sobre las provincias que tienen un color rojo oscuro. Fíjense aquí del Distrito Nacional. Por lo tanto, es bueno agregar también aquí un buffer de texto, es decir, un contorno blanco, para poder leer esos valores sobre cualquier provincia. Clic derecho, propiedades, margen, y aquí activamos el buffer de texto. Y doy clic en aceptar. Bien, aquí funciona mucho mejor. Podemos acercarnos a la parte dominicana de la isla. Los valores se pueden leer sobre un fondo claro y sobre un fondo oscuro. Bien. Por último, ¿qué podemos agregar a nuestro mapa de densidad poblacional? Pues vamos a agregar los nombres de las provincias. Entonces, aquí vamos a tener que construir una expresión, es decir, vamos a tener que construir nuestras etiquetas para decirle al programa que queremos por cada uno de esos polígonos el nombre de la provincia y también abajo la densidad poblacional. ¿Cómo hacemos esto?
Clic derecho sobre provincia, propiedades. Estamos aquí en las etiquetas. Por ahora dice aquí etiquetar con densidad. Usamos solamente la densidad. Y lo que queremos nosotros es etiquetar con el nombre de la provincia y con la densidad. ¿Cómo hacemos eso? Pues entramos aquí, donde tenemos una especie de E como expresión, y damos un clic a ese botón. Dice arriba diálogo de expresión. Eso nos permite entrar un pequeño código sencillo para decir lo que queremos presentar, qué texto queremos presentar sobre cada uno de los polígonos, es decir, sobre cada una de las provincias. Entonces, ¿qué hacemos? Por ahora dice que lo que vamos a plasmar es solamente el valor de densidad. Y abajo me dice una vista preliminar de lo que tendremos, por ejemplo, sobre una provincia cualquiera, tendremos el valor 86 que se presentará encima. Bien. Dijimos que queremos agregar el nombre de la provincia. ¿Y cómo hacemos? Vamos a quitar esto por ahora. Lo que quiero es poner el nombre de la columna que contiene los nombres de las provincias. Aquí a la derecha voy a dar clic sobre campos y valores. Doy clic sobre la flechita que está a la izquierda, flechita gris. Y aquí tengo el nombre de cada uno de los campos, de cada una de las columnas que está en la tabla de atributo de esta capa de provincia. Se recuerdan o no se recuerdan, que los nombres de las provincias están en una columna que se llama provincia. Se voy a dar doble clic sobre provincia. Automáticamente ese nombre sale aquí entre comillas en el diálogo de expresiones. Y abajo me dice que sobre los polígonos tendré, por ejemplo, el nombre Asua. Entonces el primer polígono es el polígono de la provincia Asua, lógicamente nos da ese ejemplo. Saldrá con el nombre Asua. Ahora dijimos que queremos agregar la densidad. Para agregar otro elemento a nuestra etiqueta, damos clic aquí en esas dos barras que dice concatenación de cadenas. Concatenación de cadenas significa simplemente que vamos a poner un pedazo de texto atrás de otro pedazo de texto, pero los vamos a poner juntos. Si doy un clic, aparecen las dos barras y por ahora abajo me dice la expresión no es válida. No es válida, ¿por qué? Porque ahora el programa está esperando algo, otro pedazo de texto atrás o detrás de esas dos barras verticales. Vamos a agregar aquí entonces densidad. Doy doble clic sobre densidad. Y fíjense aquí, él va a poner sobre cada uno de las provincias, él va a poner el nombre de la provincia y directamente atrás va a agregar el el valor de la densidad poblacional. Aquí tenemos un ejemplo, saldrá así, Asua 86. Bien. Lo voy a enseñar, no cierren aquí su ventanilla, yo simplemente les voy a enseñar. Si doy clic en aceptar, todo sale así. Santiago 345, San Juan 67, etcétera, etcétera. Bien. Clic derecho, propiedades, yo vuelvo a las etiquetas, espero que ustedes no hayan salido de ahí. Y volvemos acá. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues tenemos varias opciones. Podríamos agregar aquí un espacio o simplemente podemos saltar una línea para poner la densidad poblacional por debajo del nombre de la provincia.
Es lo que vamos a hacer aquí. Voy a borrar lo que dice aquí densidad y voy a agregar esto. Tiene un símbolo un poco extraño, un backslash con una N y dice línea nueva. Doy un clic y eso sirve para bajar una línea, saltar una línea. Luego doy clic de nuevo en concatenación de cadenas, en esas dos barras verticales. Y en campos y valores busco de nuevo la densidad. Doble clic. Y ahora sí funciona. Tendremos primeramente el nombre de la provincia y luego tendremos la densidad poblacional. Damos clic aquí en aceptar, aceptar y ahí está. Se entiende mucho mejor la información que tenemos aquí sobre nuestro mapa. Antes de finalizar, vamos a modificar aquí también la codificación de la capa. Ven que Dajabón sale con un carácter extraño, Elías Piña también. La codificación es incorrecta, entonces doy clic derecho sobre provincias, propiedades, general, codificación de la fuente de datos, paso de sistema a UTF-8, aceptar y ahora está bien. Ahora, ¿qué harán ustedes? A partir de esto van a hacer un mapa final, un mapa de densidad de la población sobre la República Dominicana. ¿Se recuerdan de esto? Damos clic en proyecto, nuevo diseñador de impresión, mapa de densidad, aceptar. Doy clic aquí sobre añadir mapa nuevo, dibujo un cuadro y aquí está mi mapa. Con este símbolo que hice mover el contenido del elemento, puedo desplazarlo en mi hoja. Bien. Tengo todavía este cuadro seleccionado, me voy a aprovechar, bajamos aquí en propiedades del elemento y activo la casilla marco. Ahora tengo un borde alrededor de mi mapa. Título, lo ponemos arriba. Propiedades del elemento Quito QGIS. Y si se recuerdan, el mapa debe decir el tema, el lugar y el año de las informaciones, la fecha de las informaciones. Entonces aquí tenemos un mapa de densidad poblacional por provincia en la República Dominicana y esas informaciones provienen del noveno censo de la ONU, es decir, del 2010. Entonces agrego en el 2010. Ahí tenemos las informaciones necesarias en el título. Voy a abrir un poco ese título para que se pueda leer mejor. Lo voy a poner en el centro del mapa. Aquí en las propiedades del elemento activo el botón centro y el botón medio. Activo también la casilla marco y la casilla fondo. Y aquí está mi título. Después del título queremos agregar la orientación. Doy clic sobre la flecha de orientación. Un clic en la esquina que está arriba a la derecha. Y un clic fuera de ahí. Aquí está mi flecha.
Título, orientación, ¿qué necesitamos ahora? La leyenda. Clic aquí sobre lo que parece una especie de semáforo, añadir leyenda nueva y doy un clic por aquí abajo a la derecha. Aquí tenemos un pequeño problema, es que por cada una de las provincias, que son 32, tenemos un valor de densidad. Bien. Eso es un problema que se puede resolver. Ahí se trata de reducir la información. También es algo que pueden ver en el video facultativo. Eh, pero simplemente por ahora lo vamos a hacerlo, digamos eso de forma manual. Vamos a simplificar un poco esa leyenda. Para simplificar la leyenda, vamos aquí a propiedades del elemento y desactivamos la casilla que dice auto actualizar. Primero tenemos aquí los ríos. Sin embargo, los ríos no están visibles en nuestro mapa. Podemos eliminar esto. Entonces seleccionamos ríos y damos clic en este signo aquí negativo, rojo, para quitar los ríos. Bien. Segundo, tenemos los límites de la española, pero no es una información que queremos resaltar en nuestra leyenda. Seleccionamos española y la eliminamos también. Lo mismo vamos a hacer con las vías, con los poblados y con hispaniola copial que corresponde al mar. Nos quedan únicamente los valores de densidad que están en la capa provincia. Doy clic en la flechita que está a la izquierda aquí de provincias. Y lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar todos los elementos que queremos eliminar. Entonces, ¿cómo hago esto? Yo con mi cursor aquí con el mouse doy un clic izquierdo y no suelto el clic izquierdo, de tal manera que estoy seleccionando todo excepto el primer valor. El valor que dice 17 lo voy a dejar. Bajamos hasta seleccionar el penúltimo valor, el que dice 10.483, y dejamos el último cuadrado rojo oscuro sin seleccionar. Entonces tengo desde el segundo hasta el penúltimo valor seleccionado. Doy clic en el signo negativo y eliminamos todo eso. Doy clic ahora sobre 17 y sobre el lápiz. Y en vez de 17 vamos a escribir densidad baja. Doy clic sobre el cuadrado rojo oscuro, luego sobre el lápiz y vamos a poner densidad alta. Bien. Y aquí tenemos una leyenda entonces que es más fácil de leer. Obviamente, como les decía, no es la metodología idónea, pero si se quiere mejorar, entonces hay que trabajar con la reducción de la información que está en otro video. Mi leyenda la selecciono de nuevo. Vamos a activar marco para tener un contorno y ya puedo dejar esa parte. Título, orientación, leyenda. Voy a agregar la escala. Si se recuerdan, puedo eliminar los segmentos que están a la izquierda. Entonces, donde dice izquierda 2, doy clic sobre la crucecita. Lo pongo en 0. Puedo reducir un poco la altura de esa escala y puedo modificar su estilo. Donde dice aquí estilo recuadro simple, lo paso a línea con marcas en el centro.
Bien. Y por último vamos a agregar la fuente de la información. Doy clic aquí en añadir etiqueta nueva, un clic encima de leyenda y vamos a escribir aquí fuente ONE noveno censo 2010. Vamos a aprovecharnos y poner el nombre del autor, pongan su nombre, bajamos, activamos marco y fondo. Abro un poco este cuadro aquí en el mapa y lo muevo para que esté justo por encima de la leyenda. Aquí está nuestro mapa de densidad poblacional. Lo vamos a exportar, ya saben hacerlo. Exportar como imagen, vamos a dar clic sobre ese icono. Le voy a poner un nombre, mapa densidad por provincia, mapa densidad RD por provincia. Vamos a agregar el nombre del autor, guardar, dejamos eso por defecto, guardar y aquí ya terminamos, ya tenemos nuestro mapa, que en mi caso saldría así.